Listo. Si quieres ya puede Sí, sí, o si quieres estar sentado como ustedes gusten. mejor aquí. Entonces déjame siento un poquito para Ahora sí estoy. bueno. Buenas tardes. Me disculpa, ya un poquito tarde, pero ya estamos aquí. Ahora nos vamos a enfocar en los temas que vienen en su manual. Vamos a continuar con lo que es estado de choque, un tema muy interesante, un tema importante para nuestra formación como médico, un tema que en el hospital, en el servicio en el que nosotros nos encontremos, vamos a por lo menos a tener un caso, ¿no? que se trate o que tenga algún tipo de relación al estado de choque. También el estado de choque es una enfermedad que comprende varios parámetros, que comprende varias otras enfermedades y que incluso hay libros y compendios completos escritos en relación a los diferentes estados de choque. Vamos a dar un bosquejo de lo más importante de todos de los estados de choque, esperando puntualizar en ciertos puntos y ojalá existan dudas. Esto en cuanto ustedes tengan dudas, en cuanto ustedes pregunten, va a crecer mucho más porque es para todos, ¿sí? Nuevamente, mi nombre es Oscar Valencia Rojas, soy médico especialista en medicina de urgencias, soy egresado del Hospital General Balbuena. Me faltó la vez pasada presentarme con ustedes, disculpen también. Tengo un posgrado de alta especialidad en toxicología clínica del Hospital Juárez de México y tengo un fellow en 2014 de urgencias pediatría. Sí, actualmente nos desempeñamos como médico adscrito en el Hospital General de la Villa de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Los que son de aquí tendrán idea más o menos de cómo está ese hospital. Y en el Hospital General de Zona número 25, que también es un hospital donde hay muchas urgencias. Bien, vamos a empezar. El estado de choque fue identificado desde hace mucho tiempo, ¿sí? Desde la antigüedad. Y obviamente donde primero se identificó, los filósofos decían que era el estado de transición entre la vida y la muerte, porque generalmente presentaban ciertas características dentro de sus enfermedades y pues eran irreversibles. Muchas veces lo llamaron como agonía, que se entendía o se entiende que es el evento que precede a un desenlace fatal sin ser reversible. Y que bueno, se dedicaron a estudiar qué sucedía con este paciente que ya no le permitía en un momento dado regresar a recuperar la salud previa. Se dedicaron a estudiar la alteración de los mecanismos de transferencia. Obviamente ellos no conocían la mitocondria, simplemente observaron que después de haber presentado un periodo hasta cierto punto largo, donde era una serie de eventos secuenciados, observaron que poco a poco se iba perdiendo la energía vital, así la llamaban. Y en ese entonces, Blalock, en 1934, identificó que podrían tener diferentes causas. Las identificó como causas hematológicas, neurológicas, vasogénicas y cardiogénicas. Este filósofo, este médico en ese entonces identificó que en casi todos los pacientes se podían encontrar estas tres características, que era acidosis, coagulopatía e hipotermia, a lo cual se le llamó tríada letal. Los pacientes que presentaban estas características obviamente estaban entre la transición hacia perder la vida y esto era irreversible. Como definición, bueno, encontramos que una vez que empieza una hipoperfusión, que empieza a disminuir el flujo sanguíneo hacia una célula, si ya no hay elementos transportadores de energía, obviamente va a haber disminución del transporte de oxígeno, ¿sí? La célula que se sometía a todas estas alteraciones pues tenía una lesión que, dependiendo de las intervenciones que los médicos pudiesen tener,
era reversible o irreversible. Y esto nos llevaba hacia una lesión celular inicialmente, posteriormente grupo de células componían tejidos y al final de cuentas una lesión orgánica, ¿sí? Y no nada más era uno. En general era una falla orgánica múltiple. Como definición, probablemente que es la que les cuestionen a ustedes, van a encontrar que es el choque séptico, o más bien el estado de choque, es un estado metabólico en el cual las demandas energéticas celulares exceden al aporte. Obviamente, lesionando inicial células, posteriormente órganos, culminando con los sistemas. Epidemiológicamente, el estado de choque es una de las enfermedades que más consumen recursos y son de las enfermedades que más porcentaje y número de desenlaces fatales presentan. Aquí nos habla que la mortalidad va por encima del 20%, y esto es reportes de literatura internacional. En México no hay un reporte fidedigno. Nos habla, por ejemplo, de la anafilaxia, que es una variante de un estado de choque, que el 60% de estos pacientes fallecen por la oclusión de la vía aérea, no como tal, por el evento adverso de la anafilaxia. Dentro de este contexto, los pacientes presentan hipotensión y presentan arritmias, que ya vimos más o menos la importancia de saber en un momento dado, estando de manera intra o extra hospitalaria, el manejo de este tipo de situaciones. Y afortunadamente, y esto sí es, la bibliografía no ha cambiado, lo reporta como tal, que es la demanda del 1% de las atenciones totales en un servicio de urgencias. Si tenemos a una célula que tiene un metabolismo ya conocido, que tiene un metabolismo constante, la cual es sometida a una disminución en el aporte de oxígeno, en el aporte de nutrientes por parte de la circulación, en el oxígeno llevado en un eritrocito, obviamente esta célula necesariamente tiene que seguir consumiendo energía para seguir viviendo, un poquito deja de lado las funciones a las cuales está designada, pero para seguir viviendo necesita energía necesariamente. Obviamente, si esta energía no es proporcionada de manera normal por un metabolismo aerobio, esta célula va a caer en un metabolismo anaerobio. Sabemos que son ciclos alternos en los cuales se utilizan fuentes de energía alternas, dejando de lado el oxígeno, dejando de lado la glucosa, entre ellos el piruvato, y que al final de cuentas, tanto el ciclo como tal, como los productos de desecho de estos ciclos, nos van a provocar una acidosis metabólica, que es parte fundamental del conocimiento fisiopatogénico de un estado de choque. Si nosotros tenemos una disminución abrupta del volumen circulante por causas traumáticas, más adelante vamos a ver cómo más se divide, obviamente lo vamos a estadificar o a clasificar más bien como choque hipovolémico. Si nosotros tenemos en un momento dado que la continuidad de la circulación está, pero hay una alteración a nivel capilar, entonces estamos hablando de un choque distributivo, y entre ellos vamos a ver que hay diferentes variantes. Uno de ellos, el choque distributivo por excelencia, es el choque séptico, y una variante de ellos, el choque medular. Fisiopatológicamente son las causas muy diferentes, pero en esencia la alteración es la misma, el abatimiento de la circulación capilar. ¿Cómo vamos a identificar a nuestro paciente que está en riesgo o que está presentando un estado de choque? Obviamente tenemos que conocer lo normal de nuestro paciente, ¿sí? Y obviamente ver todos los factores que en un momento dado pueden influir en agravar la enfermedad o alterar algunos otros sistemas en el paciente con estado de choque. Es importante conocer la presión intracraneal. Lo normal son 12 milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante esto? Bueno, generalmente los pacientes que presentan un estado de choque de manera abrupta, hablamos por ejemplo con el de choque hipovolémico, son secundarios a una enfermedad traumática. Si recordamos, el enfermo traumático previamente era sano,
¿sí? Y que en un momento dado la lesión no es sola, no es aislada, puede presentar lesiones en otros sistemas, ¿sí? Tomar en cuenta la presión intraabdominal, que es de 12 milímetros de mercurio. Sí, obviamente, si nosotros tenemos más adelante que veamos choque hemorrágico, que tenemos un estado de choque hipovolémico que tiene que ser sometido a cirugía y que en un momento dado no podemos identificar o no sabemos cómo identificar la alteración a nivel intraabdominal, uno de los elementos, de las herramientas que nosotros tenemos para tratar, para sospechar que el origen de la hipovolemia es de una lesión intraabdominal, es midiendo la presión. ¿Sí? Y ahí se desencadenan diferentes situaciones: síndrome compartimental abdominal, hipoperfusión orgánica, aunada a la pérdida de volumen intravascular, pero esto va a empeorar nuestro estado clínico del paciente. Y la presión arterial media. Obviamente este parámetro objetivo dentro de los signos vitales para todos los estados de choque es el punto principal de manejo. ¿Sí? Si nosotros mantenemos una tensión arterial media entre 70 y 100 milímetros de mercurio, estamos garantizando una perfusión adecuada de la mayoría de los órganos. Y si tenemos en un momento dado el funcionamiento adecuado de los órganos que intervienen en el estado de homeostasis de un paciente, nuestro paciente, resolviéndole la causa inicial, va a mejorar el pronóstico como tal. Que nunca se les olvide la fórmula para el cálculo de la presión arterial media: 2 diastólicas más una sistólica entre 3. Hay algunos órganos, como por ejemplo el riñón, que permite incluso un poco menos de tensión arterial, pero no todos los órganos son así. Si tenemos alguna lesión que a nuestro capilar le condicione una disminución del aporte sanguíneo y con esto del aporte energético, va a caer en un estado de hipoxia. Si nosotros no podemos tener o resolver la lesión inicial, la célula va a fallecer. Obviamente, hablando específicamente de la hipovolemia, es una pérdida abrupta del volumen circulante. Puede ser una lesión sin importancia o puede ser una lesión exageradamente aparatosa, en la cual haya un sangrado profuso. Si nosotros no tenemos la capacidad de contener esto, nos va a llevar a nuestro paciente a una priorización de la circulación. Y una de las características clínicas de nuestro paciente es que nuestro paciente va a redistribuir flujos sanguíneos y se va a presentar, por ejemplo, con estas características en la piel. Ahorita vamos a ver por qué. Signos y síntomas que va a tener nuestro paciente. Obviamente, pues se está perdiendo de manera importante un volumen intravascular. En el momento que nosotros tomamos signos vitales, vamos a identificar hipotensión arterial. Eso todo el mundo lo podemos identificar y es el primer paso para la identificación de nuestro paciente con choque hipovolémico. De manera compensadora, por mecanismos tanto humorales como hormonales, nuestro paciente va a tratar de mantener una adecuada perfusión hasta donde más pueda, ¿sí? Y una de las medidas o uno de los elementos de los cuales puede echar manos es la taquicardia. Aumentando la frecuencia cardíaca, trata de aumentar el gasto cardíaco, y esto no es permanente. Si no corregimos nosotros la lesión, esto se autolimita, ¿sí? Y obviamente, como veíamos en la foto anterior, puede llegar nuestro paciente pálido, ya en fases avanzadas o inicialmente marmóreo. No nada más los padecimientos traumáticos nos pueden condicionar una hipovolemia. Hay otro origen de para el choque hipovolémico. Ya sabemos que es por pérdidas abruptas en un accidente, en un padecimiento traumático, nos va a llevar siempre a un padecimiento hemorrágico. Pero también puede haber padecimientos no hemorrágicos, ¿sí? Que por alguna causa nuestro paciente esté perdiendo algún tipo de esté perdiendo volumen intravascular por alguna vía. ¿Como cuál? El famosísimo tercer espacio. Hace algunos años se puso de moda lo que era el síndrome de disfunción endotelial, ¿sí? Donde había pérdida de las uniones del endotelio y se creaba un tercer espacio, ¿sí? ¿A qué nos referimos a un tercer espacio? Bueno, pues es cuando se crea por alguna falla en la homeostasis circulatoria
un espacio que inicialmente no está contemplado y que tiene la capacidad de contener una gran cantidad de líquidos. Ejemplos como tal, pacientes que presentan ascitis, pacientes que presentan derrames pericárdicos, pacientes que presentan derrames torácicos. ¿Sí? Esas son las características clásicas de un tercer espacio. Esto hablando en macros. Hablando en micros, cuando hay disfunción endotelial, hay una fuga de líquido hacia el espacio intersticial, que ese es uno de los puntos importantes, hablando de bases fisiopatológicas para otro tipo, para otro tipo de choques, de estados de choque, que más adelante vamos a ver. Otra etiología del choque hipovolémico no traumático o no hemorrágico, las pérdidas gastrointestinales. Generalmente, bueno, esto es más frecuente en los niños. Hacia la década de los 80 en México se puso un programa prioritario de la salud en relación al manejo del paciente de niño con diarrea, porque había muchos niños que fallecían, porque nosotros sabemos la cultura que tenemos en las comunidades más pequeñas, lo mantienen en su domicilio hasta que de veras ya no responde, ya tuvo pérdida del estado de alerta, ya es cuando acude al médico. En ese entonces se establecieron las normas internacionales en México del ABC de la hidratación, teniendo pues adecuados resultados. Sin embargo, aún se puede encontrar a pacientes que al final de cuentas llegan a la acidosis metabólica como signo de gravedad por pérdidas intestinales y llegan en un estado de choque hipovolémico. Y pérdidas urinarias. Generalmente, bueno, nosotros sabemos que cuando hay un gasto urinario adecuado es porque el riñón está bien perfundido. Entonces, después de la circulación general, una vez que es filtrado por el riñón todo el suero intravascular, únicamente hay desechos. ¿En qué casos podríamos pensar que hay hipovolemia por pérdidas urinarias? Generalmente en pacientes, por ejemplo, que tienen uso de diuréticos o en diabetes insípidas por padecimientos neurológicos. Entonces hay que tomarlo bien en cuenta, ¿sí? Como ya lo mencionamos, es un paciente sano que por alguna causa tiene una pérdida súbita del volumen intravascular. Quise ponerles esta imagen ejemplificando. Tenemos una cubeta que está totalmente sellada, ¿sí? Pero que de repente se voltea y es una pérdida súbita. Eso es lo que pasa en la hipovolemia. Hay parámetros que tenemos que tomar en cuenta para ver las características y en un momento dado llevarnos al tratamiento de nuestro estado de choque, ¿sí? La primera de ellas son las resistencias vasculares periféricas, la circulación en general, el buen estado circulatorio, tanto de venas y arterias a nivel periférico. Es el tono normal que van a tener. En el choque hipovolémico, estas resistencias vasculares periféricas van a estar aumentadas, tratando por una estimulación hormonal, vasoconstriñendo y priorizando órganos necesarios para continuar la vida, corazón, cerebro, riñón. Entonces, si nosotros hacemos un taller gasométrico en un paciente con un padecimiento hipovolémico, vamos a encontrar que las resistencias vasculares van a estar aumentadas de manera compensatoria. El corazón, ¿cómo se va a encontrar? Si no hay ninguna alteración a nivel cardíaco, va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque va a tener una precarga ineficiente, una precarga inadecuada, ¿sí? Nos lleva a que el gasto cardíaco, tratando de priorizar órganos vitales, se vaya a menos de 5 litros por minuto, ¿sí? Si tenemos a nuestro paciente una vez invadido, que le estamos tratando un choque hipovolémico, podemos colocar un catéter venoso central para medición de presión venosa central, ¿sí? Si estamos hablando que hay una pérdida abrupta de un volumen intravascular y que la aurícula no se está llenando por una precarga inadecuada, en el momento que nosotros monitorizamos esa cavidad del corazón, vamos a encontrar que la presión venosa central pues va a estar disminuida, ¿sí? Y este va a ser un parámetro importante para el manejo de acuerdo a metas. Hay que llevarlo a una PVC adecuada para garantizar inicialmente un volumen intravascular normal, ¿sí?
Si nosotros pudiéramos medir, en algunas unidades de terapia intensiva se puede hacer, pero si pudiéramos medir la presión capilar pulmonar, veríamos que esta presión capilar pulmonar va a estar baja por la redistribución de flujo, ¿sí? Entonces, estas características que ustedes observan en este cuadrito son importantes porque en todos los estados de choque se pueden monitorizar. Y de acuerdo a ellas podemos llegar a un diagnóstico o por lo menos a la sospecha clínica de a qué tipo de estado de choque nos estamos enfrentando. El choque hipovolémico es el que nos provoca un mayor número de muertes y hay que saber realmente el manejo del estado de choque hipovolémico porque es el que mayor número de pacientes presenta muertes tempranas. Y esto es a la secundaria a la entrega inadecuada de oxígeno y a un flujo sanguíneo oxigenado inadecuado. No solamente se trata de la reposición del volumen intravascular, ese es el manejo inicial o ese es el objetivo inicial. También se trata de que lo que esté dentro del vaso me sirva para transportar oxígeno. Porque en un momento dado, si tenemos una pérdida y aparte una ineficiente transporte de oxígeno a los tejidos, esto nos va a provocar en un momento dado mayor acidosis, ¿sí? Y recordando, pues es uno de los elementos importantes hablando de la tríada letal. Fisiopatológicamente, nuestro choque hipovolémico no nada más se va a quedar dentro de los vasos, va a tener afectación a otros sistemas. ¿Sí? El primero que se va a ver afectado es el sistema cardiovascular. Se divide en fases. La primera es que cuando nuestro sistema cardiovascular detecta que hay una pérdida de volumen, lo que va a hacer es que para tratar de mantener un volumen intravascular adecuado, el intersticio va a ceder el poco líquido que tenga hacia los vasos. ¿Sí? Obviamente, esos son entre las primeras 36 a 40 horas. ¿Sí? La literatura nos menciona, no podemos tener a un paciente 40 horas chocado. ¿Sí? Pero se ha estudiado que este es el fenómeno inicial y que tarda hasta 40 horas para reponer, lo menciona, hasta 1 litro de volumen intersticial hacia el intravascular. Obviamente, pues esto es insuficiente. ¿Sí? Cuando nuestro sistema cardiovascular detecta la disminución abrupta del intravascular, desencadena todos los mecanismos neurohumorales, estimulando diferentes tipos de receptores a nivel circulatorio, para que se empiecen a dar cambios y se empiecen a secretar del sistema nervioso central hormonas que nos permitan mantener el intravascular. De ellas, las más importantes es el eje renina-angiotensina-aldosterona. Al haber una estimulación que en los vasoreceptores hacia la baja, se empiezan a secretar este tipo de hormonas, llegando al riñón y actuando en el túbulo contorneado distal, formando aldosterona, permitiendo la absorción de sodio. Y recordemos que a nivel celular, donde va el sodio, va el agua. Entonces va a tratar de mantener una volemia constante. ¿Sí? Y la última fase, la fase podríamos decirlo más tardía, más tardada, es el trabajo medular. ¿En qué consiste el trabajo medular? Bueno, el trabajo medular se echa a andar cuando inicialmente ya hizo lo necesario para mantener un intravascular adecuado, pero necesitamos el transporte de oxígeno. Entonces se empieza a la neoformación de eritrocitos. Obviamente esto de manera fisiológica, de manera normal, para salvar a un paciente con una hemorragia que es profusa, que es importante y que necesariamente tenemos que corregir de alguna manera, es insuficiente. Y si no hay algún tipo de intervención médica, el paciente puede llegar a fallecer. Hablamos de una síntesis de 15 a 20 eritrocitos maduros al día. ¿Sí? Aquí nos habla de que para reponer un choque hipovolémico, hablando de número de eritrocitos, va a tardar hasta 40 días. Entonces, pues obviamente aquí sí es imposible mantenerlo únicamente con la respuesta fisiopatológica normal a nuestro paciente. Vamos a encontrar que a nivel cardiovascular
va a haber una disminución del llenado del corazón. Si no tenemos una volemia importante que se pueda recoger de toda la circulación periférica y llegar hasta nuestra aurícula, obviamente no va a haber una adecuada precarga, un estiramiento de fibras. Esta precarga inadecuada nos va a llevar a un gasto cardíaco disminuido. Nuevamente volvemos a lo mismo. Si tenemos una depresión de volumen y aparte el gasto cardíaco se va para abajo tratando de compensar, nos va a provocar mayores alteraciones a nivel de la circulación periférica. Va a haber una vasoconstricción importante, eso es lo que se llama redistribución de flujo sanguíneo. El objetivo de esto es priorizar órganos vitales, ¿sí? Hablando del riñón en específico, requiere el 30% de la redistribución inicial, ¿sí? Si nosotros tenemos una hemorragia que va más allá de este 30% de volumen circulatorio, el riñón empieza a sufrir. Recordando, sabemos que el riñón es esencial para mantener un equilibrio tanto hidroelectrolítico como ácido base en el organismo. Entonces es uno de los órganos prioritarios en el rescate dentro de nuestra reanimación. La taquicardia compensadora ya mencionábamos cuál era el objetivo, tratar de compensar este gasto cardíaco disminuido, aumentando la frecuencia cardíaca. Y el hecho de tener, no es cantar, es tratar de mantener la actividad miocárdica, incluso con el uso de fármacos, ¿sí? Si nosotros tomamos en cuenta que nuestro llenado transcapilar va de 90 a 120 mililitros por hora y tenemos una disminución de volumen importante, este se va a ver retrasado, ¿sí? Cuando se da esto, va a haber estimulación de vasoreceptores y va a haber respuestas hormonales como las que ya mencionábamos. Esto es hablando del corazón y la circulación, ¿sí? Que es el primer sistema que se afecta. De manera secundaria vienen alteraciones a nivel respiratorio. Si ya mencionamos que tiene que haber una redistribución de flujo y que hay órganos prioritarios, bueno, pues necesariamente otros órganos van a tener que disminuir la circulación dentro de sus células. Y uno de ellos es el músculo. ¿Qué tiene que ver esto con el sistema respiratorio? Bueno, si nosotros recordamos que el sistema respiratorio esencialmente necesita de la actividad muscular, y si tenemos la disminución de esto, va a haber una disminución de la actividad de los músculos respiratorios. Generalmente, y es real, que cuando tenemos un paciente con hipovolemia que empieza a hacer falla respiratoria, muchas veces nos preguntamos el por qué, cuando realmente tenemos que pensar en que es por la disminución del aporte sanguíneo muscular. Afortunadamente, del total de pacientes que presentan hipovolemia, solamente esto se desarrolla en un 1 a un 2% del total, ¿sí? Siguiendo y hablando del pulmón, sabemos que el pulmón tiene un espacio muerto, que es un espacio donde no hay oxígeno. Si a esto le aunamos que hay una redistribución de flujo, que hay disminución del aporte de oxígeno y disminución de la circulación, el espacio muerto aumenta. Entonces la capacidad de nuestro paciente de estar en hipoxia o en anoxia es mucho menor, ¿sí? Y obviamente, si hay persistencia de este daño, no nada más se va a quedar ahí, ¿sí? Va a haber un aumento y una migración de células proinflamatorias al espacio alveolo capilar. Va a haber daño de los neumocitos. Y este daño va a condicionar, si recordamos, el neumocito mantiene la estructura del alveolo. Si estas células proinflamatorias y el aumento del espacio alveolo capilar no se corrige, la unión de los neumocitos se va a hacer laxa y va a permitir la entrada de líquido a nivel alveolo capilar y nos puede llegar a desarrollar un edema agudo pulmonar traumático por hipovolemia, ¿sí? Hablando a nivel cerebral, obviamente sabemos que la célula nerviosa es de las que más requiere de una tensión de una tensión arterial media para mantener una presión de perfusión cerebral adecuada. Si tenemos un paciente que presenta hipotensión sostenida, puede llegar a presentar alteraciones neurológicas secundarias a la hipoxia, hipotensión.
Si a esto le unamos, como les comentaba, que si la etiología de nuestra hipovolemia es un padecimiento traumático, tomar en cuenta, tenemos daño cerebral por trauma inicial, o sea, parte de la hipotensión, y si sabemos que necesita una presión de perfusión adecuada y nuestro paciente está hipotenso, pues obviamente la lesión neuronal se va a propagar muchísimo más. En la hipovolemia, a nivel renal, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, recordemos que el túbulo contorneado distal únicamente en condiciones normales permite el paso del agua sin reabsorber, del contenido intravascular del suero. En los demás, en el proximal se reabsorbe sodio, se reabsorbe agua, se reabsorbe potasio. En el asa de Henle se absorbe y se excreta o se intercambia bicarbonato, iones hidrógeno y algunas proteínas. Y en el túbulo contorneado distal, si no hay la necesidad de mantener un intravascular, no hay aldosterona, ¿sí? Cuando la aldosterona se sintetiza, tiene su receptor específico a este nivel y se empiezan a crear algunos canales, ¿sí?, que permiten la reabsorción de sodio y con ello la reabsorción de agua, siempre y cuando se active este sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Cuando nosotros vemos que hay una hipovolemia importante y que empieza a disminuir el filtrado glomerular, que se traduce en la disminución de la uresis, obviamente va a empezar con elevación de los marcadores renales, de los azoados, ¿sí? Y por último, también se afecta el metabolismo, ¿sí? Sabemos que no hay un aporte de oxígeno, sabemos que no hay un aporte de nutrientes, la célula necesita seguir trabajando, entonces se desvían los ciclos respiratorios a los ciclos anaerobios, en los cuales el producto final es agua más lactato o ácido láctico, ¿sí? Que si de por sí tenemos un sistema renal ya disminuido, que ya no va a mantener el equilibrio ácido-base, pues la producción de este tipo de residuos va a propiciar más la acidosis, ¿sí? También nos menciona que hay alteración a nivel del páncreas, ¿sí? Hay una disminución en la producción y utilización de la insulina, ¿sí? Y hay un aumento en la síntesis de glucagón, que es una de las hormonas principales para las vías alternas de la formación de glucosa, la gluconeogénesis y la glucogenólisis, ¿sí? Y en la mayoría de los pacientes, va a ser la razón por la cual va a presentar hiperglicemia. Se han dedicado a estudiar la hipovolemia con el objetivo de darle un mejor manejo para disminuir el número de muertes, ¿sí? El objetivo o la razón principal es porque estos pacientes, si son traumáticos, la mayoría son jóvenes, ¿sí? Y obviamente esa es la población objetivo. Tomando en cuenta que un adulto tiene el 7% de su peso corporal, pues es el volumen circulatorio, ¿sí? Y en los niños va de un 8 a un 9%. Hace algunos años se establecieron manejos de manera sistemática para pacientes con hipovolemia. La necesidad de hacer que estos programas se hicieran para masas fue la creación de uno de los programas que son pues más importantes y que ha dado un adecuado resultado a nivel mundial, que es el ATLS famoso, el curso de trauma del Colegio de Cirujanos de Norteamérica. Ellos hicieron su clasificación y se las menciono aquí en este cuadrito. Son 4 grados, nos maneja diferentes parámetros, entre ellos la pérdida de sangre, es a un volumen calculado entre mililitros y porcentaje de volumen. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, 750 a 1500, 1500 a 2000 y mayor de 2000. Si nosotros tomamos en cuenta que es el 7% de un adulto, es del total de ese 7%, el 15%
más o menos son 750 mililitros. De 15 a 30, lo mismo, de 30 a 40 y mayor del 40%. ¿Sí? Tomaron como punto importante la frecuencia cardíaca como mecanismo compensador. En el grado 1, menor de 100, el grado 2 de 100 a 120, el grado 3 de 120 a 140 y el grado 4 mayor de 140 latidos por minuto. Obviamente mencionábamos la toma de presión arterial como parámetro inicial. Nuestro paciente con un choque hipovolémico grado 1 puede estar normal, el grado 2 normal. En el grado 3 ya se ve disminuida, no menciona cifras, nada más nos menciona disminuida, ¿sí? El grado 4 pues obviamente va a estar disminuido. La presión de pulso, aquí no los menciona como normal o aumentado, aquí disminuida, disminuida y disminuida. La presión de pulso no es otra cosa más que la diferencia entre la tensión arterial sistólica menos la tensión arterial diastólica. Si ustedes dentro de su formación recuerdan, donde contaban con un monitor que tenía el trazo electrocardiográfico y tenía un oxímetro de pulso, el oxímetro nos daba una onda, ¿sí? Esto dependía de un gasto cardíaco adecuado. Pacientes chocados difícilmente podía censarles cuánto estaba saturando. Esa onda que se genera en el oxímetro es la presión de pulso. No nos los marca como tal, pero para tener una tensión de pulso necesitamos una adecuada tensión arterial sistólica y una diastólica. De manera convencional, de manera fácil, si tenemos a un paciente que esas ondas en el saturómetro están disminuidas, lo más seguro es que ese paciente esté chocado, ¿sí? Esa es la tensión arterial, la presión de pulso, perdón. Monitorizaron la frecuencia respiratoria, ¿sí? Si tenemos la necesidad de tener un intravascular adecuado y tener un aporte de oxígeno adecuado, el corazón compensa la circulación, pero ¿cómo vamos a compensar la pérdida de eritrocitos? El primer punto es aumentar la frecuencia respiratoria, ¿sí? En el grado 1 va a ser de 14 a 20 respiraciones por minuto, el grado 2 de 20 a 30, grado 3 de 30 a 40 y grado 4 mayor de 35 respiraciones por minuto, ¿sí? Si mencionamos que en un momento dado hay órganos o sistemas afectados y que uno de ellos y el más importante, uno de los más importantes es el riñón, si no tenemos un intravascular adecuado que pueda circular por todo lo que es el sistema renal, el gasto urinario va a disminuir, ¿sí? En el grado 1 vamos a tener un gasto urinario mayor de 30, en el grado 2 de 20 a 30, en el grado 3 de 5 a 15, va disminuyendo y obviamente en el grado 4 va a ser insignificante, no existe o está tendiente a la oligoanuria, ¿sí? Nuevamente, tomando en cuenta que necesitamos una adecuada presión de perfusión para mantener una funcionalidad de la célula neuronal, si nuestro paciente está chocado, en un grado 1 vamos a encontrar una ansiedad leve, en el grado 2 vamos a encontrar una ansiedad moderada, en el grado 3 vamos a encontrar al paciente ansioso, agitado o confuso. Y en el grado 4 hay una presión de perfusión cerebral muy disminuida en el cual el paciente difícilmente va a despertar, ¿sí? Esta clasificación fue creada inicialmente o con el objetivo de darle un tratamiento adecuado de acuerdo a las características clínicas de nuestro paciente. Hablamos de la restitución de líquidos, la regla 3-1. Ahorita vamos a ver por qué es una regla 3-1, ¿sí? En el grado 1 y en el grado 2 se pueden utilizar cristaloides, ¿sí? Y ya en el grado 3 y el grado 4 se pueden utilizar cristaloides, coloides o en el grado 4 productos sanguíneos específicos de acuerdo a las pérdidas que tenemos. Puede ser eritrocitos, paquetes globulares o puede ser plasma o plasma enriquecido con algún tipo de factor de la coagulación específico. Los pacientes con hemofilia, por ejemplo, los niños, presentan sangrados importantes que no nada más necesitamos reponerle eritrocitos, también necesitamos reponer el factor de coagulación que le está faltando y se hace la reconstitución. Hay que valorar a nuestro paciente en hipovolemia, ¿sí? Siendo clínicos, tenemos que tocarle el pulso, ¿sí? Hay que tocar el pulso y sentir.
se llama onda de pulso. Esta onda de pulso va a estar dada por la presión sistólica. Si nosotros tenemos a un paciente con un trauma, que vemos que tiene algún sangrado en algún lugar, tocamos pulso, ¿sí? Lo podemos tomar en la radial, en la femoral o en el carotidio, ¿sí? Obviamente, si esto dice que necesita una adecuada presión sistólica para tener una onda de pulso, nos vamos a dar idea de qué está sucediendo. Si nosotros tocamos un pulso radial, sabemos que tenemos una tensión arterial sistólica por lo menos de 80, ¿sí? Si no tocamos pulso radial y nos vamos al femoral, tenemos que la presión sistólica está en 70, por lo menos. Pero si no hay en femoral y si no hay en radial, nos vamos al carotidio, ¿sí? En donde por lo menos debemos tener 60 milímetros de mercurio para tener una onda de pulso. Es por eso, y esta es la razón también, que en los cursos de manejo de pacientes traumáticos o el ABC de la reanimación, donde se toma el pulso es en el pulso carotidio, porque es donde menos se necesita presión sistólica para tocarlo, ¿sí? Obviamente sabemos que nuestro paciente va a estar taquicárdico. Hay que verlo, hay que descubrirlo completamente para ver la coloración de la piel. Y generalmente donde es más valorable es en las partes distales, ¿sí? Lo vamos a encontrar pálido inicialmente, posteriormente marmóreo, ¿sí? Sabemos que la circulación es parte importante para mantener una temperatura adecuada. Entonces, un paciente que presenta pérdidas sanguíneas puede estar hipotérmico, ¿sí? Y pues algo que aunque suene muy sencillo, es importantísimo para nosotros hacerlo, el llenado capilar. Si nuestro llenado capilar va más allá de 2 segundos, estamos hablando de que algo está sucediendo, por algún lugar está habiendo pérdidas y que hay que reponerlas de manera inmediata. Y obviamente, si es evidente, pues tratar la hemorragia externa, ¿sí? Si tenemos a un paciente con hipovolemia y ya sabemos que puede tener algunas ya sabemos la base de las alteraciones a nivel pulmonar que tiene, entonces lo intubamos. Generalmente todos estos pacientes con hipovolemia requieren de un aporte de oxígeno lo más cercano al 100% para que el eritrocito único que esté por ahí circulando entre todo el mar de soluciones cristaloides que ya le infundimos tenga el mayor aporte hacia los tejidos, ¿sí? Sin embargo, esto puede ser que no nos alcance, ¿sí? Entonces, ¿cuándo vamos a intubar a un paciente? Bueno, para mantener la saturación lo más cercano al 100%. Cuando tengamos una hipercarbia mayor de 32 a nivel gasométrico. Cuando nuestro paciente tenga una taquipnea. Su manual dice más de 20. Generalmente ya hay criterios establecidos. La frecuencia puede irse hasta 35. Darle chance. Si va más allá de 35, entonces sí, independientemente de los otros parámetros que nosotros encontremos en nuestro paciente, hay que intubarlo, ¿sí? Recuerden, músculos de la respiración necesitan oxígeno. Si hay una disminución de ellos para priorizar otros órganos y aparte les estamos exigiendo más, estos se van a cansar, ¿sí? Entonces no va a ser parada respiratoria. Si encontramos un paciente con cianosis distal, lo mismo, ¿sí? Si hay pacientes con acidosis respiratoria, si nos tomamos en cuenta que nuestro metabolismo está yéndose hacia abajo por una baja aportación de nutrientes y que de manera normal o de manera de desecho, nuestro paciente ya no está excretando a través de la respiración todos los productos de los metabolismos de los ciclos anaeróbicos. Si hay una acidosis respiratoria, esto nos habla de que está disminuyendo la frecuencia o ya no nos está alcanzando este mecanismo compensador. Entonces también hay que intubarlo, ¿sí? Si somos un poquito más objetivos, uno de los parámetros más importantes y que nos va a dar el punto de partida para ver a nivel pulmonar cómo está nuestro paciente, la PaO2, FiO2, se llama índice de daño pulmonar, así se llama. Antes se llamaba índice de Kirby, ¿sí? Y que es lo que nos va a llevar a evaluar de manera objetiva, hablando con números, del daño pulmonar que nosotros podamos tener en nuestro paciente.
Ahora ya es leve, moderado, severo. Antes era SIRA, daño pulmonar agudo y normal, ¿no? Ahora ya es leve, moderado, severo. Y si nosotros encontramos una PaO2, FiO2 menor del 150, hay que intubar a nuestro paciente, ¿sí? Y pues por razones obvias, la quemadura de la vía aérea. Diferentes escalas. Si nosotros tenemos un paciente traumático que aparte está quemado y tenemos características o clínicas de sospecha de que tiene quemadura de la vía aérea, sin pensarlo, hay que intubarlo, ¿sí? Para esto se utiliza una tríada que se llama tríada de Stone, que es disfonía, si el paciente está disfónico, si el paciente tiene, tanto en la vía aérea como en la cavidad oral, tiene restos carbonáceos, y la quemadura de vibrisas. Son datos clínicos en un 60% que puede tener quemadura de la vía aérea. ¿Cómo vamos a manejar a nuestro paciente? Les mencionaba, fisiológicamente el organismo trata de compensar la hipovolemia y el aporte de oxígeno, ¿no? Que sea adecuado hacia los tejidos. Nosotros en el manejo tenemos que buscar los mismos objetivos. ¿Por qué? Porque esto nos está llevando a nuestro paciente a caer a una anaerobiosis. Lo que tenemos que hacer es reponer, restablecer la aerobiosis y evitar todas las alteraciones en todos los órganos que ya mencionamos, ¿sí? Lo inicial, tenemos que mantener una tensión arterial sistólica de 100, ¿sí? Ese es lo mínimo necesario para tener pulsos y para garantizar un aporte adecuado, una presión de perfusión adecuada a nivel ístico. Y revisando encontramos una fórmula que se llama de Algebar, ¿sí? Que nos habla de la tensión arterial sistólica entre la frecuencia cardíaca. Si el coeficiente o el resultado de esta división es menor a 1, es un paciente que a lo mejor, aunque tengamos las otras constantes vitales dentro de parámetros normales, va a presentar un choque hipovolémico y darle un manejo adecuado, ¿sí? Para el manejo de este tipo de pacientes los clasifican en dos: en un paciente con una hemorragia controlable y un paciente con una hemorragia no controlable. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que si tenemos un paciente, como veíamos en la diapositiva anterior, que tiene un sitio evidente de hemorragia, lo que tenemos que hacer es controlarla. ¿Cómo? De manera inicial, por lo menos hacer compresión, ¿sí? Si tenemos este paciente que está chocado y que podemos manejar de manera externa el sitio de la hemorragia, hay que canalizar dos venas, ¿sí? Acuérdense aquí, aclarar, las venas, aunque se vean de un adecuado calibre, de eso no depende una adecuada reposición de la volemia. De lo que depende es del manejo de con qué le vamos a pasar esa volemia, en un momento dado del catéter, ¿sí? Y nos vamos a lo que se llama ley de Poiseville, ¿no? Que entre menor catéter y mayor sea el diámetro, mayor va a ser la velocidad de infusión de líquidos intravasculares, ¿sí? Entonces es importante, más adelante lo menciona, que no es prioritario el manejo de un catéter central, puede ser para el monitoreo, pero para la reposición obligadamente debemos tener dos venas periféricas, ¿sí? Los sitios que se prefieren pues, son la cara anterior de los antebrazos o las femorales, aunque el tomar la femoral nos lleva un poquito más de riesgo porque van juntitas tanto la vena como la arteria, ¿sí? Y sabemos que, bueno, el clásico manejo con coloides, ¿no? No podemos pasar volumen, no podemos pasar el Maxel, necesariamente tiene que ser coloides, ¿sí? Y de ellos los que se prefieren es la solución salina o la solución Harman. Todavía en el ATLS, por ejemplo, menciona como cristaloide de elección la solución Harman, ¿sí? Sin embargo, a partir de que vino el estudio de la microcirculación en el estado de choque, que dice que si tratas primero, restableces la microcirculación primero, la circulación general se va a restablecer sin ningún problema. Pero en la microcirculación intervienen otros elementos como la presión de perfusión, como el endotelio, en los cuales observaron que la solución de elección tendría que ser la solución salina. Presenta muchas otras ventajas en relación a la solución Harman. La ventaja más importante es que es isoosmolar, ¿sí? Y que no altera, como algunas otras soluciones endovenosas, algunas características de la coagulación.
Y esto se dio en el 2013 y el estudio se llama SAFE. Toma algunos otros parámetros de importancia, pero lo más relevante es que nos arrojó la elección de la solución salina como solución de manejo inicial en el paciente con hipovolemia. Si tenemos a un paciente que no identificamos, que está chocado, pero que no identificamos de dónde está sangrando, bueno, entonces eso lo manejamos como un paciente con hemorragia no controlable, que generalmente y la mayoría de estos pacientes terminan en una resolución quirúrgica, ¿sí? Porque es intraabdominal, porque es una lesión a un órgano, porque es una lesión vascular, y que necesariamente nosotros lo que tenemos que hacer inicial es el manejo, reponer la volemia, pero que el manejo definitivo va a ser de manera quirúrgica, ¿sí? Lo mismo, tenemos que canalizar 2 venas periféricas para la reposición de la volemia, y el manejo de cristaloides 3-1, ¿sí? Tomar en cuenta que es un paciente que va a pasar a cirugía, ¿sí? Y que si nosotros manejamos grandes cantidades de volúmenes, pueden disminuir los factores de coagulación, ¿sí? Y si nosotros queremos a un paciente que va a pasar a cirugía llevarlo a una tensión arterial de 120-80, el riesgo es que podamos movilizar microtrombos que en un momento dado están iniciando una coagulación y conteniendo una hemorragia, ¿sí? De ahí que, bueno, entonces el manejo es un poquito diferente en relación cuando vemos la hemorragia y en relación a cuando no la vemos. Se han manejado soluciones hipertónicas, ¿sí? El estudio SAFE por ahí menciona también a la solución salina al 3%. Y en esta, bueno, se puede manejar para reposición de volumen, incluso cuando se asocia a un paciente con trauma de cráneo, porque me ayuda a manejar el edema cerebral citotóxico a nivel de la neurona, ¿sí? Mencionábamos lo del manejo de soluciones 3-1, ¿sí? Son tres volúmenes de solución cristaloide en comparación a uno coloide. Los coloides tienen cierto tipo de ventajas en relación a los cristaloides, ¿sí? Si nosotros en México nos ponemos a buscar qué soluciones encontramos hablando de coloides, encontramos albúmina al 20%, encontramos gelatina o el famoso Emaxel, encontramos almidón al 10%, encontramos en menor cantidad Dextran y al último la sangre y sus derivados, que son un rubro aparte. Hay varias ventajas, ¿sí? de utilizar cristaloides coloides. Fisiopatológicamente, sabemos que cuando hay una pérdida abrupta de volumen intravascular, lo que se empieza a hacer el organismo es permitir que el volumen intravascular vaya hacia el intersticial, vaya al intravascular, ¿sí? Y esto nos lo maneja como en un 30%, ¿sí? De 1 litro. Serían más o menos 300 mililitros lo que está pasándose del intersticio al intravascular, ¿sí? Pero esto requiere de 1 hora para que se dé, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos reponer 1000 mililitros de sangre, necesitaríamos 3 horas, ¿sí? Pero si nosotros lo queremos reponer en el momento, porque tiene una hemorragia profusa, porque ya está teniendo alteraciones neurológicas, porque tiene un choque hipovolémico como tal, si queremos reponer esos 1000 mililitros de pérdida, necesitamos 3 horas. El equivalente de esto en un cristaloide son los 3000 mililitros. ¿Por qué? Porque se dice que del cristaloide, únicamente de manera intravascular, en 1 hora se va a quedar el 30%. ¿Sí? Esa es la razón de por qué tenemos que utilizar 3 cristaloides y un coloide, ¿sí? Inicialmente el cristaloide, ya repusimos lo que nuestro organismo se iba a tardar 3 horas, ya lo repusimos en 1 hora probablemente, ¿sí? Ese 30% de las 3000 mililitros de solución cristaloide que utilizamos, ¿sí? En cambio, los coloides tienen una característica que les da cierta ventaja. Nos dice que la albúmina al 20%, 1 litro expande de 500 a 1000 mililitros. Entonces vamos a requerir menor cantidad de coloides para la reposición de los 3 cristaloides, ¿sí? Esa es la razón por qué es 3-1, ¿sí? El gran problema de la albúmina es que es muy cara, ¿sí? Y no en todos los centros hospitalarios hay.
De la gelatina no se ha determinado cuánto expande como tal, y la desventaja es que provoca diátesis hemorrágica, o sea, altera la función de algunos factores de coagulación. Si estamos hablando que es un paciente que está perdiendo sangre, pues hay que tomarlo en cuenta, ¿no? El almidón al 10% nos habla de que de 1 litro nos va a mantener el intravascular a 1 hora 700 mililitros. También es muy bueno. Y recordando, tanto de estos tres, tomar en cuenta que se escucha como ventaja para nosotros. Sin embargo, todos estas soluciones tienen un inconveniente. Una de las características es que para mantener el intravascular aportan proteínas o elementos que tienen una carga eléctrica para mantener unidas a estas proteínas el líquido. Estas proteínas tienen un peso molecular, ¿sí? Si nosotros tenemos un paciente con hipovolemia, que sabemos que el riñón está siendo afectado y sabemos que el riñón solamente filtra proteínas de cierto peso o de cierto tamaño, y estas tienen proteínas grandes, estas proteínas cuando pasen por el riñón sí le van a llevar líquido, pero se van a ir acumulando si no tenemos un volumen adecuado a nivel del sistema tubulocolector. Entonces al rato nos los va a tapar y olvídense, ¿no? Si de por sí está sufriendo, ya con las proteínas de nuestras soluciones se va a propiciar más daño renal. Esa es la desventaja del uso de los coloides en una hipovolemia. Ya recientemente, bueno, hablándoles de las actualidades, a muchos de nosotros ya nos tocó la generación del Voluben, que tiene las mismas características, pero el peso específico es el 10% de una proteína normal en las otras soluciones. El peso por ejemplo, del almidón, del Emaxel, va a 100.000 Daltons. El peso del Voluben son 500 Daltons. Entonces imagínense la diferencia. De ahí que los pacientes traumáticos o con hipovolemia se les puede pasar algún coloide de proteínas de bajo peso molecular, aunque no tenga orina, ¿sí? Y obviamente pues la sangre y sus derivados, les mencionaba, no hay parámetros establecidos como tal para el manejo de la sangre y sus derivados, pero si nosotros ya utilizamos 3.000 mililitros de cristaloide y 1.000 mililitros de coloide y nuestro paciente sigue chocado, el paso que sigue pues es la reposición de lo que se está perdiendo, ¿sí? Si encontramos una hemoglobina entre 8 y 10, algunos dicen, les digo algunos porque no es algo ya precisamente establecido, amerita hemotransfusión. Algunos otros, por ejemplo, el libro o la bibliografía que nosotros utilizamos de manera como de base es de un autor que es Mattox. Él dice que en un paciente con una hemorragia aguda puede vivir con el 30% de la hemoglobina inicial. Entonces, más o menos, si tiene 12, pues más o menos 4, ¿no? Con 4 de hemoglobina puede mantener una adecuada perfusión, ¿sí? Estos se tienen que pasar en cuanto se cuenten a disposición y pues mucho cuidado, ¿no? Porque hay hemotransfusión masiva, que en un momento dado sí nos va a reponer el intravascular, nos va a aportar oxígeno y nutrientes, pero nos puede llevar a afección a otros niveles, y el principal es el respiratorio, ¿sí? El famoso TRAL nos puede dar una disfunción respiratoria por la hemotransfusión masiva. Bien, hasta ahí, bueno, pues es el choque hipovolémico, ya les comento, es uno de los padecimientos que se tiene que tratar en agudo, que no nos va a dar permiso, no nos va a dar la oportunidad de dejarlo un ratito y no, se tiene que manejar así como la manera aguda se presenta y de la intensidad que se presenta, con la misma agresividad, así lo mencionan los maestros, en esa misma intensidad se tiene que manejar. ¿De acuerdo? Ya tenemos los elementos y ya sabemos qué parámetros tomar en cuenta para el manejo de esta situación, ¿sí? Por la reposición de líquidos, la meta es llegar a la sistólica de 100. Sí, esa es la meta. Bien, seguimos con el choque cardiogénico. Como todo, pues tiene una definición, ¿sí? Entonces, su manualito lo menciona como una tensión arterial sistólica menor de 90 o de 30 milímetros de mercurio por debajo de la basal.
¿sí? Por más de 30 minutos. Tiene una unidad en relación a signos vitales, tiene una unidad en relación a tiempo, ¿sí? Que no responde a la administración de líquidos secundario que no responde a la administración de líquidos y va a ser por alguna alteración como tal de la función del corazón. Yo no estoy tan de acuerdo, ¿sí? Porque se parece mucho a la definición de otro estado de choque, ¿sí? Y bueno, aquí en México existe uno de los mejores centros a nivel mundial para la atención de enfermedades cardiológicas, que es el Instituto Ignacio Chávez, ¿sí? Ellos editaron un libro hace no mucho tiempo, hace 2 años, y en ese libro aparece esta definición que nos dice que es la disfunción miocárdica, la famosísima falla de bomba, con un volumen intravascular normal, a diferencia de lo que acabamos de ver, ¿no? Ahí el problema es porque se está perdiendo sangre, se está perdiendo eritrocitos, se está perdiendo volumen, pero en este caso no. El sistema circulatorio va a estar totalmente intacto, va a estar íntegro, ¿sí? Caracterizado, ¿cómo vamos a ver la falla de bomba? Caracterizado por PVCs o presiones venosas centrales mayores de 15, ¿sí? A la monitorización. Y una tensión arterial sistólica menor de 90, ¿sí? Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, del 2002. Probablemente les cuestionen ¿Cómo vamos a tener a nuestro paciente con un choque cardiogénico? Pues obviamente si tenemos una falla de bomba, pues va a estar con hipotensión, ¿no? Todos los estados de choque, la primera característica clínica que estamos mencionando, pues es la hipotensión, ¿sí? Puede haber, dependiendo de dónde se está originando nuestro estado de choque, congestión pulmonar, si tenemos una falla cardíaca izquierda, o podemos encontrar alteraciones hepáticas. Un paciente que tiene un hígado crecido por congestión hepática. Se habla de que el corazón que está fallando es el lado derecho, ¿sí? Si nosotros encontramos a nuestro paciente, lo auscultamos, se escuchan los 2 ruidos y podemos encontrar un desdoblamiento del segundo ruido, lo que se llama galope, ¿sí? O el famoso tercer ruido. Pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, puede aparecer el tercer ruido, que puede ser la antesala de llevarnos a un choque cardiogénico. Si nosotros hiciéramos un taller de líquidos, un taller hemodinámico, por método de Fick, y encontramos un índice cardíaco menor de 2.2 litros por metro cuadrado, nos habla de que ese corazón ya no está funcionando adecuadamente. Ese es el límite, ¿sí? Para hablar de choque cardiogénico. Encontramos que nuestro paciente va a estar pálido, nuestro paciente va a estar hipoperfundido, y va a tener un llenado capilar retardado. Volvemos a lo mismo, no va a ser por una disminución de un volumen intravascular, sino por la falla de la bomba de este sistema circulatorio. Y obviamente, pues la mayoría de los pacientes que presentan esta situación, pues son los pacientes que presentan un infarto agudo del miocardio. Si a esto le unamos dolor torácico opresivo de duración de más de 20 minutos, que se irradia el cuello, etcétera, etcétera, con descarga neurovegetativa, pues obviamente tenemos un choque cardiogénico secundario a un infarto agudo del miocardio. ¿Cuántos subtipos de choque cardiogénico vamos a encontrar? Bueno, hablábamos de la insuficiencia cardíaca. Tenemos un paciente que tiene el antecedente de encontrarse con una fracción de expulsión del ventrículo derecho disminuida. Si encuentra algún evento estresante que lo pueda descompensar, alguna infección, algún estado metabólico que lo descompense, nos va a llevar a una disfunción ventricular, ¿sí? Hablábamos, si tenemos congestión pulmonar secundaria con hipotensión y un paciente cardiópata ya conocido, lo más seguro que lo que esté fallando es el corazón izquierdo. Si tenemos aparte reflejo hepatoyugular, hepatomegalia y un hígado de consistencia dura, pues nos habla de una disfunción derecha. Y si tenemos todo en conjunto, aparte está hipotenso, aparte está acidótico, aparte está marmóreo, pues estamos hablando de que todo se conjuntó y en este momento nuestro paciente pasó de una insuficiencia cardíaca a un choque cardiogénico, ¿sí?
La mayoría de los episodios isquémicos coronarios agudos, hablando del infarto agudo que nos puede llevar a un choque cardiogénico, el anterior extenso. Si vemos a nuestro paciente electrocardiográficamente tiene cambios de B1 a B6, es un anterior extenso, ¿sí? Y hasta el 8% de estos pacientes puede llevarnos al desarrollo de un choque cardiogénico. Hablábamos del infarto del ventrículo derecho. Otras situaciones, ya no a lo mejor funcionales, sino estructurales, que nos puedan llevar o que nos pueden dar un choque cardiogénico, es la ruptura del tabique interventricular. Nos va a abatir de manera importante el gasto cardíaco, ¿sí? No va a haber una adecuada distensión de fibras. Y el otro es la ruptura de la pared ventricular izquierda. Mencionarlos aquí dentro del manejo de un paciente con un síndrome isquémico coronario es el manejo del dolor. Y en muchos centros hospitalarios encontramos a lo mejor médicos que no están familiarizados con este tipo de situaciones y para el dolor les ponen AINES, ¿no? E incluso hemos encontrado que les ponen esteroides, ¿no? Pensan, obviamente esto aumenta el porcentaje o el riesgo de sufrir alguna ruptura de tabique o de pared ventricular izquierda, ¿sí? Como causas, infarto agudo al miocardio, ya lo mencionábamos. Hay otras, ¿sí? Como la contusión miocárdica o miocardiopatías. ¿Cuántas veces tenemos un paciente que presenta un trauma de tórax y que tiene datos clínicos de contusión miocárdica, ¿sí? Si nosotros sometemos a este paciente a un esfuerzo, incluso que se levante de su cama y vaya al baño, pues el gasto cardíaco va a requerir que se aumente. Y esto va a provocar que la pared se rompa y llevarnos a un choque cardiogénico como tal, ¿sí? Otra es la rotura de cuerdas tendinosas, ¿sí? Ojo, no, cuando se rompen las cuerdas tendinosas hay una insuficiencia valvular, donde no hay quien retenga dentro de una cavidad la sangre, ¿sí? Si este volumen no es retenido dentro de una cavidad y si no hay un cierre hermético en la válvula, esta se va a regresar. Y al regresarse no nos va a dar una precarga, no nos va a dar un volumen para que nuestras fibras se distiendan. Entonces el gasto cardíaco se va a caer, ¿sí? Y esto obviamente tiene que resolverse en el momento. La comunicación interventricular por ruptura por isquemia o en algunas enfermedades de la infancia, ¿sí? Podemos encontrar un aneurisma ventricular. Electrocardiográficamente si se detecta los cambios que persisten después de las 24 horas y no regresa nuestro punto J a la isodifásica, lo más seguro es que tengamos un aneurisma ventricular, ¿sí? Y el desarrollo de arritmias en el mismo contexto, hipoxia, choque cardiogénico, infarto agudo al miocardio y obviamente si son arritmias letales el gasto cardíaco se va a ir al suelo, ¿sí? Del 75 al 80%, la disfunción principal pues es del ventrículo izquierdo, hablando de choque cardiogénico, ¿sí? Y las características que ya mencionábamos dentro del choque hipovolémico para identificar un choque cardiogénico son las siguientes. Las resistencias vasculares periféricas van a estar aumentadas, tratando de compensar que la bomba no está funcionando como tal, ¿sí? El gasto cardíaco, pues hablamos, si es la falla de bomba, pues el gasto cardíaco es el primero que va a estar disminuido, ¿sí? Si le hacemos un taller hemodinámico, vamos a encontrar muy por debajo el gasto cardíaco, ¿sí? La presión venosa central, ¿sí? Si hablamos de que hay congestión pulmonar y de que la circulación no está siendo movilizada porque la bomba no está funcionando, al momento que nosotros nos colocamos un catéter venoso central, la PVC va a estar mayor de 15. ¿Sí? Por congestión como tal. Y obviamente, secundario a esto, la presión capilar pulmonar, pues la circulación no se va a mover, ¿sí? Va a estar aumentada, mayor de 15 milímetros de mercurio. Ojo, aquí son centímetros de agua y en la presión pulmonar milímetros de mercurio, porque también en eso se me confunde. ¿Qué vamos a hacerle a un paciente con un choque cardiogénico? Primero, pues revertir la causa, ¿no? Si tenemos al paciente que se puede tratar en el momento, lo hacemos. Si la causa es un infarto agudo al miocardio, pues obviamente la trombolisis, en el menor tiempo que se pueda, si está dentro de la ventana terapéutica, obviamente. Podemos mejorar el cronotropismo, podemos mejorar el inotropismo. Si nosotros nos regresamos a las lecciones
de células miocárdicas, sabemos que tiene 7 propiedades específicas el miocardiocito. Dentro de los más importantes y los que nos compete a nosotros es el cronotropismo. Hablamos de aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y mejoramos el inotropismo. Hablamos de mejorar la contractura de las células, de las fibras miocárdicas, ¿sí? ¿Cómo vamos a estimular estos mecanismos para tratar de mantener un gasto cardíaco adecuado? Pues con fármacos, ¿sí? De ellos, pues bueno, aquí les menciono 3. La dobutamina, que en la mayoría de los centros hospitalarios hay. Lo único que hay que hacer es saberla utilizar en qué momento. ¿Por qué? Porque hipotensa, si de por sí tenemos tensiones arteriales bajas y utilizamos dobutamina, vamos a mejorar la contracción, pero a nivel periférico va a ser vasodilatación. Entonces, la mayoría de las ocasiones se tiene que combinar con un fármaco que nos dé resistencias vasculares periféricas, ¿no? De ahí la combinación clásica de dopa-dobuta o dopa-norepi, ¿no? Sola generalmente es raro, ¿sí? El otro es la milrinona. Ya estos son fármacos que, aparte de la dobutamina, es arritmogénico. Y la milrinona y el levosimendan estimulan otras propiedades de la célula miocárdica, sin afectar a nivel periférico la tensión arterial. El levosimendan pues, mejora la disposición de calcio en la célula miocárdica, haciendo que la contracción sea más efectiva y mejorando el gasto cardíaco. Y la milrinona es un vasotrópico. ¿A qué me refiero? Permite una relajación adecuada de la célula miocárdica. Si nosotros relajamos más la célula, la fibra muscular, más se distiende. Y acuérdense de los mecanismos de Frank Starling. Entre más se distiende la célula, mejor va a ser la contracción. ¿Sí? ¿Cuál? Vasotrópico. Existen otros mecanismos, ya no podemos combinarlo con fármacos o pueden ser algunos otros mecanismos externos. El balón de contrapulsación, ¿sí? Que se mete a través de un catéter por acceso femoral. Cuando nuestro paciente tiene aminas a dosis muy altas y que no alcanzamos la meta en el choque cardiogénico para mantener una adecuada perfusión, lo que hay que hacer es poner un balón de contrapulsación, ¿sí? ¿Qué va a hacer el balón de contrapulsación? Mientras nuestro corazón se contrae, el balón se relaja para permitir la salida, ¿sí? Cuando nuestro corazón se relaja, el balón se infla para aportarle un adecuado llenado a las cavidades miocárdicas. Y en ese sentido, hacer mayor distensión, tener una adecuada precarga y mejorar el volumen latido. Esa es la función del balón de contrapulsación, ¿sí? Desafortunadamente no en todos los centros hospitalarios lo tenemos y hay que tener el monitoreo constante. Generalmente esto se hace ya cuando nuestros pacientes pasan a una unidad de cuidados coronarios. Y dependiendo del origen del choque cardiogénico, pero en algunos de ellos está indicado el trasplante cardíaco, como en cuáles, como en las insuficiencias cardíacas, pacientes jóvenes, ¿sí? Muy bien, hasta aquí pues, de choque cardiogénico hay centenares de estudios, hay centenares de cortes que se han hecho comparativas en relación de un uso de un fármaco y del otro, hay infinidad de estudios que nos mencionan el manejo inicial, el abordaje, pero esencialmente hablando del estado de choque como donde la etiología es la falla de bomba, creo que lo principal es lo que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Bien. Pasamos a otro tipo de choque, ¿sí? A otro, el que se llama distributivo, que la importancia está en que el mayor número de pacientes que presentan un estado de choque es secundario a esta etiología, a un choque distributivo, ¿sí? Este padecimiento pues obviamente es una emergencia, ¿sí? Así como llegan se tiene que atender en el momento y con ciertos tiempos medidos, vamos a ver más adelante, ¿sí? Donde el fenómeno fisiopatológico principal es una vasodilatación, ¿sí? Al tener una vasodilatación, no hay un adecuado retorno venoso
hacia las aurículas y va a haber una baja precarga. Y si hablamos que el corazón necesita distenderse para dar un adecuado latido, pues el gasto cardíaco va a caer. ¿Sí? Este tipo de choque se caracteriza porque si estamos viendo o tenemos que adoptar medidas terapéuticas, lo primero que hacemos es compensar el intravascular, pasarle medicamentos para hacer una adecuada contracción miocárdica y estimular a nivel periférico los receptores para que hagan una vasoconstricción. Pero pues a veces hasta con eso hay falta de respuesta al tratamiento. Aquí vemos manejo inicial con soluciones para reponer el intravascular y este fármaco, ¿no? La famosísima dopamina. Ya ahorita vamos a hablar, se preguntan, ¿por qué la dopamina? Si yo sé que es la norepi. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué va a presentar nuestro paciente que tiene un choque distributivo? ¿Sí? Obviamente va a ser la hipotensión. Obviamente, dependiendo de la etiología, nuestro paciente va a presentar diferentes situaciones. El choque ejemplo del distributivo es el choque séptico, ¿sí? Donde se pierden las resistencias vasculares periféricas secundario a la acción de las toxinas o de los elementos constitutivos de una bacteria. De entre ellas la mayor parte, pues los gram negativos provocan más choque séptico, ¿sí? ¿Cómo vamos a encontrar a nuestro paciente? Podemos encontrarlo hipertérmico, si hablamos de infección, taquicárdico, obviamente de manera compensatoria y taquipneico, así como hipotenso. En pediatría todavía utilizamos, estas fases generalmente son las iniciales y lo manejamos como choque caliente, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esta clasificación? Pues para decidir el manejo, qué le vamos a hacer a nuestro paciente. En esta fase de choque, lo que nuestro paciente requiere son líquidos, es reponer el intravascular, porque el corazón me está dando indicios de que está compensando todavía, ¿sí? Entonces hay que manejarle líquidos. Si nosotros, perdón, antes se utilizaba también en los adultos, pero ya se ha ido delegando y todavía con los pediatras utilizamos choque caliente y choque frío. Les menciono nuevamente, el choque caliente son las fases iniciales del choque, ¿sí? Si nosotros no damos una reanimación adecuada, no damos un tratamiento para la reposición de lo que se está perdiendo en el choque distributivo, nuestro paciente pasa de estar hipertérmico, taquicárdico y taquipneico a verlo hipotérmico, ¿sí? Bradicárdico, acidótico e hipoperfundido, ¿sí? Entonces esto es lo que ya se llama choque frío. ¿Sí? ¿Por qué los pediatras siguen utilizando esto? Como urgenciólogo de adultos, raras veces utilizamos adrenalina en infusión. Sin embargo, nosotros escuchamos hablar a un pediatra de choque frío, adrenalina, y ni lo piensa. Es por eso que en ellos se sigue utilizando este tipo de definiciones. Y obviamente son fases ya más avanzadas y tardías de un choque distributivo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las enfermedades que nos pueden dar un choque distributivo? ¿Sí? Pues obviamente la sepsis, ¿no? Un choque séptico, ¿sí? La anafilaxia. Y el otro de ellos, pues el neurogénico. Aquí tenemos, bueno, la sepsis, que es un mundo aparte. Yo creo que es la enfermedad más compleja de todas las enfermedades y es la enfermedad que se compone de otras enfermedades, ¿sí? Y es un mundo. Hay libros escritos de sepsis y aquí tratamos de mencionar lo que nosotros consideramos que a ustedes les puede servir y les pueden cuestionar, ¿sí? La anafilaxia, ahorita vamos a ver por qué los pacientes con anafilaxia se ven así, ¿sí? Y el neurogénico, que generalmente, bueno, pensamos que es el cerebro, sí, pero afortunadamente la etiología del choque neurogénico va más abajo, no es tan central. ¿Qué nos dice la anafilaxia? Bueno, pues es una reacción aguda generalizada y severa. No hay que confundirlos con las reacciones de hipersensibilidad, ¿eh? Esto es un choque, es un estado de choque, ¿sí?
Y es bien clásico y común encontrar en los hospitales que dicen intoxicación medicamentosa, intoxicación alimentaria. Híjole, yo el único paciente que he visto con intoxicación alimentaria es un paciente intoxicado por Staphylococcus aureus. Y olvídense, se ponen bien feos, ¿eh? Esa es una intoxicación alimentaria. Intoxicación medicamentosa. La intoxicación medicamentosa, hablamos de sobreingesta o de dosis altas de un fármaco. ¿Sí? Y lo que estamos viendo, por ejemplo, en esta fotografía representativa, pues es una reacción de hipersensibilidad inicialmente. Entonces no confundamos una cosa con otra, ¿no? Obviamente, si estamos hablando de anafilaxia, estamos hablando de que hay algo que está mediando esta reacción, ¿sí? Y en este específicamente son células de la inmunidad. De ellas, la inmunoglobulina E. Al estar en contacto, sabemos que esto es la inmunoglobulina de las alergias, ¿sí? Al estar en contacto con el alergeno, va y se une al mastocito y le dice, ¿sabes qué? Me están agrediendo, libera, ¿sí? Actúa. Entonces, inmunidad mediada por inmunoglobulina E y mastocitos, ¿sí? Necesitamos un factor extraño detonador, la penicilina, ¿no? Ha sido a lo que más le tenemos miedo. Apenas se escuchó en las noticias el lote de ceftriaxona que se tenía que sacar del mercado porque estaba dando anafilaxia, ¿sí? En este tipo de choques vamos a encontrar hipoxia y un colapso circulatorio. Pero generalmente la hipoxia no es porque tengamos alguna alteración pulmonar, sino porque hay una oclusión de la vía aérea por el angioedema tan importante que va a presentar nuestro paciente, ¿sí? Y hay un colapso circulatorio, ahorita no sabe por qué, y este choque, si no se atiende, también es potencialmente mortal. ¿Cuántos de nosotros no sabemos, amigos, familiares, conocidos, que son alérgicos, ¿no? al veneno de la abeja, ¿sí? Que ellos está descrito que tienen que cargar dentro de su bolsa o dentro de lo que tenga a la mano un frasco de adrenalina y un frasco de hidrocortisona, ¿no? Porque si lo pican en el momento no llega al hospital, se muere, ¿sí? Decíamos, la inmunoglobulina es el paso inicial de la reacción anafiláctica. La inmunoglobulina E va y se pega al mastocito, que es donde tiene los receptores, que si recordarán también es el fenómeno fisiopatológico en enfermedades como el asma, por ejemplo, ¿sí? Y que va a haber una liberación exagerada de histamina, ¿sí? La histamina, ¿qué va a hacer? Obviamente, pues va a relajar el músculo liso vascular, de ahí el colapso circulatorio, de ahí la hipotensión, ¿sí? Y va a constreñir el músculo liso bronquial, lo que les decía, ¿no? En el asma es a nivel local, a nivel bronquial, pero aquí es a nivel generalizado, porque no nada más se queda en el pulmón, se va a toda la circulación, ¿sí? Y va a permitir, o va a haber cierto daño endotelial, que va a permitir el paso del plasma a espacios intersticiales, que este es el fenómeno fisiopatológico del angioedema, ¿no? El edema aquí arriba y del edema en la glotis, y que al rato nos va a ocluir la vía aérea, y si no lo atendemos, pues se muere. Va a haber activación a nivel plaquetario de su factor de crecimiento, ¿sí? Y este factor de crecimiento plaquetario va a ser un vasoconstrictor coronario y un vasoconstrictor pulmonar. Obviamente el corazón va a sufrir, y el pulmón, si aparte su bronquio está cerrado y aparte le cortamos la circulación, pues imagínense, va a propiciar más lesión, ¿sí? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues vamos a manejarlo de manera intrahospitalaria si llega. Cristaloides de 10 a 20 mililitros por kilo, ¿sí? Para mantener un adecuado volumen intravascular. Y hay que dar un bolo endovenoso de adrenalina de 100 microgramos. Sí, es de los pacientes que, así como el asma casi fatal, no es de los pacientes en los que no se debe de dudar el inicio del manejo del bolo endovenoso directo de adrenalina, ¿sí? Si nuestro paciente presenta persistencia o síntomas intermitentes de disnea, o que presente periodos de hipoxia o de
hiperreactividad bronquial, podemos dejarle la adrenalina en infusión, que puede ir de 5 miligramos en 500 mililitros de solución salina al 0.9%. Lo vamos a pasar a dosis respuesta tratando de mantener una tensión arterial normal. Ese es el parámetro que nos va a determinar la dosis de la adrenalina. Por eso ahí dice a dosis respuesta. Obviamente utilizar esteroides, ¿no? Para evitar o para hacer que el mastocito deje de liberar histamina, ¿sí? De ellos la hidrocortisona, que va de 5 a 10 miligramos por kilo, generalmente pues son 500 hasta 1 gramo, ¿sí? De hidrocortisona en el momento, y la metilprednisolona, de 1 a 2 miligramos por kilo, ¿sí? Son los esteroides que se pueden utilizar en el momento. Perdón, doctor, ¿Sí? antes, ¿la difenhidramina ya no tiene ningún uso? Sí se pueden utilizar antihistamínicos, pero si nosotros estamos hablando no nada más de una reacción de hipersensibilidad, donde se libera y la histamina puede provocar angioedema, bla, bla. Aquí estamos hablando de una anafilaxia como tal, ¿sí? Entonces el manejo inicial y sustancial y de urgencia, y si no se muere el paciente, es este. ¿Sí? Se pueden utilizar, no nada más la difenhidramina, la loratadina. No, pero yo decía, lo que pasa es que lo que leí, ahí sí todavía venía difenhidramina nivel. Sí se puede utilizar. Sí, pero les comento, o sea, para el manejo de la anafilaxia como tal, son los esteroides y es la adrenalina. ¿Sí? Muchas veces, hablando de experiencia, en el momento en el que se les pasa el bolo con adrenalina, hace vasodilatación y hace disminución del angioedema. Entonces, bien, y caemos, ese es uno de los choques distributivos, ¿no? A lo mejor de menor relevancia, pero que sí es importante saberlo y conocerlo, ¿sí? El choque séptico, que les decía que es la enfermedad ejemplo del choque distributivo, es una enfermedad exageradamente compleja, ¿sí? Porque afecta muchos niveles de la economía. ¿Cuándo nos enfrentamos a un choque séptico? Cuando tenemos un foco infeccioso, obviamente, ¿sí? Les comentaba, aquí necesariamente hay una infección en algún sitio, ¿sí? Y que de ellos, bueno, los gram negativos, por la constitución que ellos presentan, que es esta proteína que captura la tinción de Gram, que permite que no capture la tinción de Gram, esta misma sustancia puede desencadenar una respuesta inflamatoria. ¿Sí? Es por eso que en ellos, en los pacientes que presentan una infección por Gram negativos, el riesgo que corren de desarrollar una sepsis o un choque séptico es mucho mayor. ¿Sí? Y hablamos del famosísimo síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? ¿Sí? Ya ahorita vamos a ver las características de esto y cuándo llamamos que tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Obviamente es importante que nosotros identifiquemos esto que les estoy comentando, porque nos hablan de hipotensión inducida por sepsis, de choque séptico, bueno, dices, sí, pero algo que yo siempre les recomiendo es que identifiquen, ¿no? Cuando tenemos a un paciente real en la sala de reanimación que presenta inicialmente un foco infeccioso, todavía su manualito se los menciona como identificado, ¿sí? Hubo una actualización en el 2012 de Sobreviviendo a la Sepsis, en los que nos dice, puedes tener un paciente con un foco infeccioso detectado o sospechoso, ya no tiene que ser necesariamente que lleguen y te digan, sí tiene una infección porque ya tengo su cultivo positivo. Simplemente con el hecho de que lo sospeches, puedes tomarlo como sepsis, ¿sí? Si nosotros tenemos un paciente con sepsis, que no damos un manejo adecuado, puede progresar a algo que se llama sepsis severa, ¿sí? Mencionarles que la sepsis severa, pues obviamente empiezan a tener hipotensión, pero que va a haber una traducción a nivel inicialmente, hablamos metabólico, y después una traducción a nivel de órganos y sistemas. Ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, si tenemos un foco infeccioso, hay que ver si nuestro paciente no tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Si nuestro paciente tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, hay que ver si no está en sepsis severa, ¿sí?
Si nuestro paciente identificamos que está en sepsis severa, pues hay que ver cuánto tiene de TA, porque la sepsis severa le provoca hipotensión, y eso se llama hipotensión inducida por sepsis. Cuando nosotros llegamos a este paso, entonces tenemos que hacer ya algo, ¿sí? Porque esa hipotensión, si no la revertimos, si no la manejamos adecuadamente, nos va a dar un choque séptico. Ahí sí ya va a ser choque séptico. Y si nosotros no sabemos manejar un choque séptico, nos va a llevar a algo que se llama falla orgánica múltiple, que es la parte final del choque séptico, ¿sí? Que pocas veces revierte, ¿sí? Les comentaba, es el más común y presenta un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Cómo vamos a encontrar a nuestro paciente o qué es la respuesta inflamatoria sistémica? ¿Sí? Hablamos de temperatura. No necesariamente tiene que ser hipertermia, más bien es una distermia, ¿sí? Paciente con más de 38 grados centígrados o con menos de 35 grados centígrados, ¿sí? Frecuencia cardíaca, más de 90 latidos por minuto, aunque su manualito dice taquicárdico. Esto no es taquicardia, de manera estricta. Entonces, 90 latidos por minuto es el parámetro, ¿sí? Frecuencia respiratoria, que esté polipneico o que tenga más de 20 respiraciones, obviamente es el límite normal, ¿sí? Por minuto. Objetivamente, tener una presión arterial de CO2 menor de 32 milímetros de mercurio, ¿sí? Es bien importante que nosotros tomemos en cuenta estos parámetros, porque siempre les gano las apuestas a mis residentes cuando les digo, ¿cuánto va si está séptico? Porque tiene 13,000 leucos. Sí, pero no está taquicardia, pero ya le tomaste una gasometría. No, pues tómasela. ¿Y cuánto tiene de PCO2? 25, no, pues ya te gané, ¿ya ves? Entonces, siempre tomar y buscar de manera exhaustiva todo lo que estamos observando aquí. Y obviamente los leucocitos, la respuesta inflamatoria, ¿sí? Nos habla de más de 12,000 o menos de 4,000. Generalmente cuando tenemos una infección en fase inicial, va a estar con leucocitosis, ¿sí? Ya si nosotros no hacemos nada o si tenemos que la infección ya avanzó hasta algo que se llama disonancia inmunológica, donde intervienen otras interleucinas, entre ellas la 1 y la 10, que son antiinflamatorias, nos llevan los leucos para abajo, ¿sí? Entonces, podemos encontrarlo leucopénico, ¿sí? O con 10% de bandas. Estos son los componentes del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Hablábamos de que, bueno, tenemos una sepsis, un foco infeccioso más síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pues es una sepsis ya como tal, ¿sí? Recordamos que la campaña Sobreviviendo a la Sepsis viene de allá del 2006, ¿sí? Pero observaron que no podíamos esperar a tener el resultado del cultivo para manejarlo como ya tengo un foco infeccioso. Entonces se modificaron muchos criterios, por ejemplo ese, ¿sí? Entonces en el 2012 salió un artículo que se llamaba Criterios Ampliados de Sepsis, en donde mencionaba, sepsis severa, bueno, tiene los indicios de daño a órgano blanco, generalmente dado por hipoperfusión. ¿Cómo vamos a identificar esto? Bueno, a nivel renal, con el aumento de la creatinina. A nivel hepático, con el aumento de las bilirrubinas de AST-ALT, ¿sí? A nivel hemático, con a lo mejor a cierto grado de anemia, pero lo más frecuente que haya trastornos en el TP y en el TPT, que trastornos de la coagulación. O alteraciones mentales, paciente que ya está hipotenso, ya empieza a estar somnoliento, obnubilado, con alteraciones, ¿sí? Sin embargo, bueno, vieron que esto era cuando ya se estaba predisponiendo, que ya se estaba instalando el choque séptico como tal. Buscaron la manera de cómo identificar al paciente que estuviera en sepsis severa, pero que no estuviera ya con un choque séptico inminente. Entonces observaron que todos estos pacientes tenían una elevación en el lactato. Entonces ya lo tomaron como criterio para sepsis severa del lactato. Entonces nos habla que un lactato mayor de 4, ¿sí? Aunque no tenga indicios de daño a otro órgano por sepsis severa, pero sepsis más lactato arriba de 4 es una sepsis severa, ¿sí? Y ahí ya el tratamiento es más agresivo, incluso invasivo. Este es el punto que yo como médico, que estoy en primer contacto del paciente séptico,
espero a ver el lactato para ver si le pongo sonda de Foley, si le pongo catéter central, si amerita manejo avanzado de la vía aérea y ver si lo mantengo en mi piso de medicina interna normal o lo paso a terapia intensiva. ¿Sí? Este es el punto. ¿El lactato de qué nos habla? Pues obviamente de hipoperfusión a nivel celular. ¿Sí? Cuando nosotros encontramos ya alteraciones en los marcadores de algún órgano, pues ya nos habla de hipoperfusión, pero a nivel tisular, a nivel hístico, a nivel de órgano, ¿sí? Entonces nos vamos más hacia la célula. Entonces, la traducción, en ese mismo artículo se publica que con lactato de más de 4, la mortalidad va arriba del 90%, ¿sí? Y con un lactato de 2.5 hacia arriba, nos habla de que nuestro paciente tiene riesgo de tener una falla orgánica múltiple. Tiene otro parámetro que es el déficit de base. El déficit de base nos habla de hasta cierto punto del grado de acidosis y de perfusión a nivel celular. ¿Sí? ¿Alguien recuerda, para que no se duerman, cómo se define el déficit de base? No se van a acordar. El déficit de base nos habla de que, así la definición como tal, son los iones no medibles de manera convencional. O sea, nosotros metemos una jeringa a una vena, sacamos y nos reportan sodio, potasio, cloro, ¿sí? Pero no nos reportan magnesio, no nos reportan fosfatos, no nos reportan inmunoglobulinas, no nos reportan algunas proteínas que tienen una carga eléctrica. Entonces eso no se mide de manera convencional. Se puede medir o determinar por una operación simple y de manera indirecta se mide. ¿Sí? Entonces son iones no medibles de manera convencional, necesarios para mantener un pH entre 7.35 y 7.45, un litro de sangre a 37 grados centígrados. ¿Ya ves cómo nos iban a acordar? Entonces, estos iones no medibles generalmente está la célula, está el intersticio y por aquí abajo está el vaso. ¿Sí? Los iones no medibles están en el intersticio. Cuando se detecta una pérdida o se detecta alguna lesión que esté afectando el pH intravascular por pérdida de bicarbonato, por pérdida de líquidos, etcétera, etcétera, por hemorragia, una cetoacidosis, los iones no medibles se meten al intravascular. Entonces, cuando medimos el déficit de base, por eso nos lo reportan negativo. ¿Sí? Entonces, esa es la base de esto, que nos da un parámetro para imaginarnos qué tanta acidosis y qué tan profundidad está nuestra célula. ¿Sí? Y aquí sí ya viene por grados. De 2 a 5 es leve, de 6 a 14 es moderado, y mayor de 15 es severo. ¿Sí? Si nosotros tenemos nuestra sepsis severa, ya identificamos que tiene nuestro lactato de 4, o que ya tiene alguna alteración a nivel de algún órgano, y vemos que tiene tensión arterial de 70-40. Bueno, entonces estamos viendo que nuestro paciente está en una hipotensión inducida por sepsis. ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando nosotros tenemos esto? Bueno, pensamos que nuestra enfermedad sigue avanzando inicialmente. Entonces hay que ver qué tenemos que hacer para corregir esto, para revertirlo y no permitir que llegue al paso del choque séptico como tal. Algunos artículos españoles lo mencionan así, como reto de líquidos. Algunos otros nada más dice que hay que hacer la prueba del manejo de cristaloides y coloides. Entonces, infundimos 500 mililitros de cristaloides, llámese solución salina, llámese solución Harman, o 300 mililitros de coloides, ¿sí? Emaxel, de preferencia volumen, ¿sí? En 30 minutos. Volumen, hablamos que es de bajo peso molecular. Entonces, si infundimos esta cantidad de soluciones y tomamos nuestra tensión arterial y nuestro paciente responde a los líquidos, entonces nos quedamos en una sepsis severa, hipotensión inducida por sepsis. ¿De acuerdo? Lo importante de esto es que, bueno, si no responde y no tenemos una tensión arterial media perfusoria de órganos vitales adecuada, entonces necesitamos ya el uso de vasopresores. ¿Sí? Entonces,
a un foco infeccioso con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que necesita aminas o vasopresores para mantener una tensión arterial media perfusoria de órganos, se llama choque séptico. Ahí sí. ¿De acuerdo? Y entonces ya nos vamos a qué vamos a utilizar. Vasopresina, noradrenalina y dopamina. ¿Sí? ¿Qué pasa con los vasopresores? Hablábamos, creo que a ustedes se me pasó a decirles en el tema anterior. La vasopresina es si buscamos sobreviviendo a la sepsis, dice vasopresina para el manejo inicial o de choque refractario, ¿sí? Cuando no responde a noradrenalina o dopamina. ¿Por qué? Porque la vasopresina es un potente vasoconstrictor que tiene una característica que la noradrenalina y la dopamina no. Si tenemos un paciente que está hipotenso, que está acidótico y que le faltan líquidos y que persiste y que por eso no recupera cuando le pasamos cristaloides o coloides, nosotros le ponemos noradrenalina de manera inicial, ¿qué va a pasar? La noradrenalina y la dopamina dependen mucho del pH para actuar, ¿sí? Algo que se llama coeficiente de disociación, que es otro rollo, ¿sí? Entonces, si tenemos a nuestro paciente con estas características, lo más seguro es que esté acidótico, que tenga alteraciones en el pH, ¿sí? Porque ya está consumiendo bases. Entonces, si yo infundo noradrenalina o dopamina, voy a necesitar o dosis muy altas para tener una respuesta adecuada o simplemente no va a responder, ¿sí? Y la vasopresina no depende del pH para actuar. Entonces, de ahí que se prefiere inicialmente vasopresina. Ya si tenemos noradrenalina, dopamina a dosis muy altas y no responde, entonces hay que pasarle vasopresina. Desafortunadamente, la vasopresina en el choque séptico, a las 24 horas se saturan los receptores. Está diseñado para que inicialmente manejamos vasopresina, corregimos pH y después de las 24 horas ya manejamos noradrenalina o dopamina. Así, idealmente así tendría que ser. Obviamente tenemos que tener o debemos tener a nuestro paciente invadido. Hay que primero manejar accesos venosos periféricos. Hay dentro de la fisiopatología del choque séptico va a haber un secuestro de líquidos a nivel del intersticio. Entonces de ahí es que el manejo inicial es con líquidos, ¿de acuerdo? Ahí ya nos estamos tardando. Se prefieren catéteres de 14, 16 French o 18 para el manejo de grandes cantidades en poco tiempo. Un acceso venoso central indispensable, ese sí necesitamos de manera estricta tenerlo porque vamos a monitorizar presión venosa central, ahorita vamos a ver por qué. Los accesos preferidos son yugulares o subclavios, los yugulares dentro de sus tres variantes, anterior, medio, posterior, ¿sí? Área de reanimación, obviamente el paciente tiene que tener un monitor, debemos ver presión de pulso, frecuencia cardíaca, temperatura, etcétera, etcétera, por eso en un área específica. Ya cuando sale de aquí, pues lo más seguro es que se vaya a terapia intensiva, ¿sí? Y desde el principio que identificamos a nuestro paciente con las características que tenemos, es un paciente grave, ¿sí? ¿Por qué se prefieren yugulares subclavios? No hay una razón válida. Aquí esto depende de la habilidad del médico tratante, ¿sí? Sobreviviendo a la sepsis 2006 estableció unas metas dentro de las primeras 6 horas, que esto es bien importante que lo sepan, el famosísimo protocolo de Rivers, ¿no? En algún momento fue pregunta de pase de visita, lo cual nos dice que debemos mantener una oxigenación arriba del 92% en sangre mezclada, ¿sí? Una tensión arterial media de más de 65 para garantizar por lo menos que el riñón se esté perfundiendo. Una presión venosa central de 10 a 12 centímetros de agua, ¿sí? O un paciente intubado hasta 15. Esto es bien importante porque la PVC, si no tenemos nosotros un Swan-Ganz, que ya casi nadie lo usa, nos va a dar el parámetro para ver que tenemos un intravascular ya adecuado. Si tenemos una PVC de 12 y sigue hipotenso, lo más seguro es que necesita aminas, porque ya el intravascular ya está lleno, ¿sí? Entonces hay algo que no nos permite recuperar la TA. Gasto urinario de 100 mililitros por hora o de 3 a 5 mililitros por kilo por hora. Esto nos garantiza que nos
traduce que el riñón está perfundiendo adecuadamente, la temperatura que sea normal, la glucemia menor de 200, ¿por qué? Porque recuerden que una hiperglicemia es un estado proinflamatorio, es por eso todas las complicaciones que existen en los pacientes diabéticos y estos no se salvan, ¿sí? Y una saturación venosa de oxígeno en sangre mezclada de más del 70, de presión, perdón, una saturación venosa central de oxígeno de más de 70, porque si tenemos una saturación venosa menor de 70, entonces nos habla que aparte del choque distributivo probablemente tenga algo en el corazón. En el 2012, les mencionaba, existió un estudio por parte de New England American Journal en comparativo entre noradrenalina y dopamina. Los beneficios, el resultado fue que no había un beneficio significativo entre el uso inicial de uno o del otro. Sin embargo, hay que tomar en cuenta las características de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque si es un paciente que tenemos una gasometría venosa central en el cual tiene menos de 70, lo que yo preferiría sería utilizar dopamina, porque así apoyo el corazón y doy resistencias vasculares periféricas, ¿sí? La noradrenalina se utiliza de 5 microgramos minuto hasta 40 microgramos minuto. Esta no es microgramos kilo minuto como las demás, únicamente así. Y la dopamina utilizarla en sus diferentes facetas, en sus diferentes efectos, de acuerdo a las dosis. Dosis dopa de 2 a 5 gamas, dosis beta de 6 a 10 y dosis alfa de más de 10. ¿Sí? Idealmente tendríamos que utilizar o tomar una muestra para cultivo del sitio sospechado de la infección. Obviamente sabemos que un preliminar nos los dan en 3 días, entonces no debemos esperar el resultado del cultivo para manejarlo como una sepsis o sepsis severa. Sin embargo, sí nos va a influir para la modificación o el escalonamiento de los antibióticos, ¿sí? De acuerdo al germen aislado. Estudios nos dicen que no hay que retrasar la antibiótico-terapia. Nos refiere que el inicio del antibiótico dentro de las primeras 4 horas posterior al ingreso de nuestro paciente mejora muchísimo el pronóstico, ¿sí? Y hay que retirar el foco infeccioso. ¿Cuántas veces nos quedamos con nuestros pacientes en urgencias que tiene un absceso o que tiene un Fournier y que pasa a piso y termina falleciendo? Porque lo ideal de esto tendría que ser el retiro del foco infeccioso, en caso necesario, obviamente, dentro de las primeras 8 horas. ¿Sí? Mejora muchísimo el pronóstico. ¿Sí? Para terminar, dentro de los choques distributivos hablamos del neurogénico. Nos vamos a ir más rápido porque ya nos presionan. Alteración por interrupción de la vía simpática. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra circulación en general tiene un tono, ¿sí? Que está dado generalmente por las vías simpáticas. Cuando este tono se pierde, hay una vasodilatación y la capacitancia de la circulación periférica aumenta. ¿Qué quiere decir? Necesita mayor sangre para mantener un retorno venoso adecuado, ¿sí? Entonces, el punto esencial en un choque neurogénico es la vasodilatación, pero ya no por falla de bomba, ya no por la influencia de algunos microorganismos, sino por la pérdida del tono neurológico, ¿sí? Y esto se ve en pacientes con trauma. Sí puede haber pacientes que tengan lesiones a nivel del sistema nervioso central, que ya no nos permita la transmisión del impulso simpático a nivel periférico, pero la mayoría de estos es por un trauma raquimedular. Aquí vemos una resonancia magnética donde hay una fractura de un cuerpo vertebral y generalmente pues con invasión a canal medular que está cortando ahí, ¿sí?, la transmisión del impulso simpático. Obviamente es un producto de un insulto mecánico raquimedular en el mayor número de casos. Va a haber una impactación. Más bien, las lesiones que puede tener la vértebra son por impactación, por distracción, por laceración o desgarros. Esto nos habla que es un daño primario, el daño que sucede inmediatamente después producto del trauma, ¿sí? En este no podemos intervenir, ¿sí? Existen cambios vasculares, lesión y muerte celular secundario a la liberación de factores proinflamatorios, de aminoácidos excitadores, que es un daño secundario de la neurona. En este nosotros podemos intervenir garantizando un aporte vascular, un soporte vascular medicamentoso y tratando de evitar o de modular la reacción inflamatoria de las interleucinas, de los aminoácidos excitadores que pueden darnos acumulación electrolítica a nivel celular y al final de cuentas el daño irreversible, ¿sí? Esto se traduce en las fases de la lesión celular.
El compromiso de los vasos por interrupción del tono simpático nos va a llevar a hipotensión. Y tomar en cuenta que la lesión por encima de C5 tiene mal pronóstico. Porque si recordamos que el sistema respiratorio tiene un apoyo en músculos como por ejemplo los músculos diafragmáticos, y sabemos que el plexo cervical se integra dentro de las primeras raíces nerviosas. Si hay una lesión por encima de C5, lo más seguro es que tenga falla respiratoria, y esto ensombrece el pronóstico del paciente, ¿sí? Obviamente todos estos pacientes van a necesitar un manejo avanzado de la vía aérea, y que tome en cuenta que a partir de ahí va a tener secuelas importantes. Hablamos de que no va a tener funcionalidad ni sensitiva ni motora a partir del nivel de la lesión, ¿sí? Apoyo mecánico ventilatorio obligado, ¿sí? Se puede realizar una tracción inicial de manera mecánica, ver si hay algún tipo de mejora clínica, si no llevarlo hasta la cirugía. Incluso esto es todavía un parámetro controversial de si primero lo tracciono y luego lo opero, o de cómo va llegando lo opero, ¿no? Esto es para los cirujanos de columna. No retardar el uso de manejo con esteroides, ¿sí? Que hasta la fecha ha sido el único medicamento que se ha comprobado que puede modular la respuesta inflamatoria y en un momento dado evitar el daño neurológico a nivel medular. Y si encontramos a nuestro paciente en lo que nos incumbe ahorita, que es un choque neurogénico, pues el apoyo simpático con dopamina durante 72 horas. ¿Cómo nosotros encontramos un choque distributivo neurogénico? Bueno, la característica, hablando del choque medular, es que va a haber una vasodilatación importante que nos va a traducir en hipotensión. Como ya vimos en los otros choques, uno de los primeros factores que nos va a compensar este choque es el gasto cardíaco, ¿sí? Pero como no va a haber una transmisión retroalimentativa de los nervios periféricos, el corazón no se va a taquicardizar, incluso se puede encontrar bradicárdico, ¿sí? Entonces, hipotensión, bradicardia, choque medular, ¿sí? Y por último, el choque obstructivo. Va a ser por la obstrucción mecánica del flujo de sangre, que va a ocasionar una poscarga disminuida y una perfusión inadecuada. La causa es tromboembolia pulmonar, dentro de las más frecuentes. Las traumáticas que nos llegan ahí a los hospitales donde yo trabajo, que es el neumotórax a tensión y el tamponade cardíaco, ¿sí? Que se pueden resolver en el momento. Ya hablando de algunas alteraciones estructurales, la estenosis mitral aórtica y la pericarditis constrictiva. Este choque va a tener unas resistencias vasculares normales, va a tener un gasto cardíaco disminuido, la presión venosa central puede estar normal, aumentada o disminuida, y la presión capilar pulmonar también normal, aumentada o disminuida, ¿sí? Si tenemos un paciente con una tromboembolia pulmonar, pues hay que tratar de romper el coágulo para mejorar la circulación. Y si tenemos un paciente traumático, pues hay que hacer el drenaje como tal, en este caso un tamponade cardíaco. Y si es una pericarditis o una valvulopatía, corregirla de manera quirúrgica lo más pronto posible. Bueno, los casos clínicos son los que vienen en su manual. Sí, me hubiera gustado, ya no tenemos tiempo. Vale, pues muchas gracias por su atención y espero les sirva esto. ¿Vale? De hecho, perdón que me interrumpa, porque como tienen otra sesión y ahorita tienen descanso, entonces para no irnos cuestionando, mejor mañana si quiere vemos los casos clínicos con tiempo y los subo a la página. Ok, sí. Sí, está bien. Ya por ahorita, pues ya. Sí. Sí, esta es la que como me mandó